Lo que comenzó como denuncias aisladas de colectivos particulares se ha transformado en un complejo entramado de causas judiciales que cercan al entorno más íntimo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que alejarse del ruido de las redes sociales y de las tertulias políticas. En este vídeo extenso no vamos a especular. Vamos a analizar, paso a paso, dato por dato, las investigaciones judiciales reales, los autos de los jueces y los informes de la UCO. Bienvenidos a la radiografía completa de los casos que acorralan al sanchismo. Año 2020. Mientras el país se encuentra confinado bajo el estado de alarma, los ministerios compran material sanitario a la desesperada. Es en este escenario de emergencia donde echa a andar el llamado Caso Koldo, la primera gran grieta en el bloque de gobierno. Koldo García no era un funcionario cualquiera. Era el asesor de máxima confianza del entonces todopoderoso ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Según la Fiscalía Anticorrupción, Koldo presuntamente utilizó su influencia para conseguir que ministerios y comunidades autónomas adjudicaran contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. A cambio, se habrían cobrado millonarias mordidas ilegales. La caída de la cúpula de transportes fue solo el principio. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, tiró del hilo, y la onda expansiva llegó al corazón del partido. La pieza separada del caso salpicó directamente a quien fuera el número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Los informes policiales revelaron grabaciones y documentos que lo vinculaban con presuntas adjudicaciones indebidas. La presión fue insostenible. Cerdán se vio obligado a dimitir de sus cargos orgánicos y a renunciar a su acta de diputado. El propio Pedro Sánchez tuvo que pedir disculpas públicas por la confianza depositada en él. El partido se resquebrajaba. Nunca antes en la historia democrática de España la esposa de un presidente en activo había sido investigada de forma tan exhaustiva por la justicia. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, lidera una causa que se divide en tres frentes muy claros. Mientras la defensa de Gómez alega que se trata de una causa política sin base real, el juez investiga si existió un beneficio privado sistemático utilizando los resortes del Palacio de la Moncloa. El caso sigue abierto y sumando folios a la instrucción. Cruzamos el mapa hasta Extremadura. El hermano del presidente, David Sánchez, se encuentra en el ojo del huracán judicial por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El motivo: su contratación en 2017 por la Diputación de Badajoz para un puesto de alta dirección en el área de cultura. La investigación penal busca esclarecer si el puesto fue creado, a medida, y si David Sánchez cobró su sueldo público sin ir a trabajar de forma presencial. El caso ha avanzado tanto que los tribunales ya han dictado la apertura de juicio oral. Pero la política y la familia se cruzan de forma definitiva en las decisiones del Consejo de Ministros. Hablamos de los millonarios rescates financieros aprobados a través de la SEPI durante la pandemia. La Audiencia Nacional puso la lupa sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra, una compañía con una cuota de mercado mínima que recibió fondos destinados a empresas estratégicas. En paralelo, el rescate de Air Europa levantó sospechas debido a los encuentros secretos mantenidos entre directivos de la aerolínea y Begoña Gómez justo antes de que el Consejo de Ministros aprobara la inyección de dinero público. Y en el subsuelo de todo esto, el negocio de los carburantes. La justicia investiga un gigantesco fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos. Una red en la que aparece imputada la exdirigente socialista Leire Díez, acusada de actuar como mediadora entre los empresarios de la trama y las altas esferas de la administración pública. El dinero, presuntamente, fluía en ambas direcciones. Para completar este mapa, debemos recordar dos casos que impactaron en la credibilidad de la gestión directa del gobierno. El primero nos lleva a la madrugada del 20 de enero de 2020, el encuentro secreto en Barajas entre José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien tenía prohibido pisar suelo europeo, sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la legislatura. La descarga de decenas de maletas sin pasar los controles de aduana ordinarios dejó interrogantes que los tribunales aún intentan responder en el marco de las relaciones comerciales de la trama. Y finalmente, los muros de la propia Moncloa. El ámbito laboral del Palacio Presidencial se vio sacudido por las querellas internas por acoso y comportamientos inapropiados contra Francisco Paco Salazar, exasesor de la total confianza del presidente, abriendo un frente de vulnerabilidad en la gestión del personal del gobierno. Casos de corrupción de partido, imputaciones familiares inéditas,
rescates empresariales bajo sospecha y crisis diplomáticas. Este es el mapa completo de las causas que rodean a Pedro Sánchez. Llegados a este punto, con todos los datos sobre la mesa, es momento de hacer un análisis frío. ¿Qué significa todo esto para el futuro de España? Para responder a esto, debemos entender que el país está completamente fracturado en dos interpretaciones radicalmente opuestas. Por un lado, la lectura de la oposición y los sectores críticos es de una gravedad institucional extrema. Argumentan que nunca antes en la democracia española se habían juntado investigaciones tan cercanas al núcleo de un presidente en activo. Recuerdan que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 mediante una moción de censura fundamentada en la regeneración democrática frente a la corrupción. Para sus críticos, ver a su esposa imputada, a su hermano de camino a un juicio oral y a su equipo de confianza con peticiones fiscales de hasta 24 años de cárcel destruye por completo el listón ético que él mismo fijó. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Desde el Partido Socialista afirmamos a todos aquellos que nos están mirando que la ejemplaridad pública es innegociable y que el mayor enemigo de nuestro Estado es la corrupción. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. ¿Qué ejemplo está dando el actual presidente del gobierno a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Usted se ha preguntado el alto precio reputacional que están teniendo que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas manteniéndose usted como presidente del gobierno? Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Sus circunstancias personales, por así calificarles, no tienen por qué ser las circunstancias de España. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España. Por dignidad, y no la suya, sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el Partido Socialista Obrero Español que dimita. Por el otro lado, la lectura del Ejecutivo y sus partidarios es diametralmente opuesta. Ellos sostienen que estamos ante un caso de lawfare o guerra judicial. Argumentan que la inmensa mayoría de estas causas nacieron de denuncias interpuestas por colectivos con una clara agenda política de derecha o ultraderecha, basándose en recortes de prensa y no en pruebas sólidas. Desde este punto de vista, se busca un juicio de telediario para erosionar al presidente. Además, recuerdan un dato jurídico fundamental. A pesar del enorme ruido mediático, el propio Pedro Sánchez no está imputado en ninguna causa de manera directa. La responsabilidad penal es individual, no de parentesco. Mientras el Ejecutivo se defiende asegurando que todo es fruto de una cacería política coordinada, los jueces siguen dictando autos, la UCO sigue aportando pruebas y los juicios orales ya tienen fecha en el calendario. Será la justicia, y no la política, la que dicte la sentencia definitiva sobre una de las épocas más convulsas de la historia reciente de España. Si te ha gustado este análisis exhaustivo y riguroso, no olvides darle a like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estas causas judiciales marcarán el fin de este ciclo político? Nos vemos en el próximo video.